Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy hablaremos sobre la unidad de Dios. Este también es un atributo de nuestro Padre eterno. Empecemos. La unidad de Dios. El testimonio de las Escrituras nos dice que hay un solo Dios verdadero. La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo. Por otro lado, la creencia en más de un Dios se denomina politeísmo. Entonces, la fe cristiana es monoteísta. Deuteronomio 6:4 dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una afirmación clara del monoteísmo, que solo hay un Dios. La palabra uno usada en este pasaje significa unidad. La misma palabra usada en Génesis 2:24, donde dice que el marido y la mujer son una carne. De esta manera, mientras que este versículo tenía la intención de hacer una afirmación tan clara y concisa del monoteísmo, no excluye el concepto de la Trinidad, lo cual veremos más adelante. Deuteronomio capítulo 4 versículo 39 también dice: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Este versículo, entre muchos, nos afirma que no hay otros dioses fuera de Dios. La fe en el único Dios vivo y verdadero de las Escrituras debe estar firmemente arraigada en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Constituye los cimientos en los cuales descansa nuestra fe. Además, es importante reconocer que el Dios de las Escrituras no es solo un Dios de un solo lugar o un reino determinado, como se pensaba en muchas deidades paganas. Cielos y tierra representan todo el universo, tanto material como espiritual. Ahora también debemos aprender que Dios es una Trinidad, un solo Dios en tres personas. La palabra Trinidad proviene del latín trinitas, que significa triple, tres en uno. La Biblia afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se trata de tres personas diferentes que son distinguibles una de la otra y aún así comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan en una comunión continua. Es importante decir que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, sino que fue empleada por primera vez por Tertuliano, un teólogo, escritor conocido como uno de los padres de la iglesia primitiva, para describir lo que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza trina de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta declaración es usada en los bautismos cristianos, según el mandato del propio Señor Jesucristo. Es una maravillosa declaración y la fórmula de una fuerte afirmación de la unidad en la Trinidad de Dios. Note lo importante de la palabra nombre en el versículo que acabamos de leer. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre es en singular, pero se atribuye a las tres personas, ya que el versículo no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en su único nombre, porque son tres, un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola esencia divina y conviven en perfecta igualdad y unidad. Pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres maneras diferentes.
En los siguientes pasajes se afirma claramente esta verdad. Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11 dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos la perfecta igualdad y unidad, una sola esencia divina. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende, el Padre habla desde el cielo. Juan capítulo 14 versículos 16 y 17 dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. La obra de Cristo como sacerdote e intercesor comenzó en el momento que pidió al Padre el Espíritu Santo para que morara en quienes tienen fe. Y en la frase "y os dará otro", la palabra otro del griego significa exactamente otro de la misma clase. Alguien como Jesús mismo que tomaría su lugar y daría su obra, y haría su obra. Vemos que el Espíritu de Cristo es la tercera persona de la Trinidad. También posee la misma esencia de la deidad. Posee cada uno de los mismos atributos del Padre y del Hijo, y están en perfecta unidad, cada uno de ellos. En estos sencillos textos de la palabra, y si lee completo el capítulo 14 del Evangelio de Juan, queda claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Pero Dios no es tres seres independientes ni tres diferentes dioses. Tampoco es una sola persona que usa tres máscaras diferentes o simplemente se revela a sí mismo en tres formas diferentes. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas pero iguales, quienes son uno en su naturaleza o esencia divina y que conviven en perfecta igualdad y unidad. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de maneras distintas. Los siguientes pasajes nos enseñan esta verdad. Juan, capítulo 1, versículo 18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Padre es el Dios invisible que nadie ha visto. Juan quiso decir en este versículo que todo lo que Jesús es y hace, interpreta y explica quién es y qué hace Dios. Como dice el mismo libro de Juan en el capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra nos dice en este versículo que conocer a Jesús es conocer a Dios, ya que son uno solo. Juan, capítulo 1, versículo 14, también dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo nos enseña que el Hijo es Dios mismo hecho carne y la revelación perfecta del Padre. Esta realidad es sin duda alguna la más profunda e inescrutable en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito, el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural.
Sin embargo, en la encarnación, el Verbo, donde Juan aplica este término como referencia exclusiva a Jesús, jamás dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana, sin disminución alguna de su deidad. En su forma humana, como varón, siempre fue Dios. Romanos 8:9 dice: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros». En resumen, de los pasajes de la Escritura que estudiamos hoy en esta clase del atributo de la unidad de Dios, podemos afirmar las siguientes verdades. Dios es uno. No hay tres diferentes dioses en la Trinidad, una herejía llamada triteísmo. 2. Dios es tres. Un Dios que existe como tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 3. Las Escrituras claramente afirman y confirman ambas verdades. Dios es uno y Dios es tres. Aunque no podemos comprender a cabalidad cómo puede ser esto, debemos creer y enseñar ambas verdades con la misma convicción. Es una herejía, o sea, una falsa enseñanza o doctrina, cuando afirmamos una verdad pero negamos la otra, o enfatizamos una verdad sobre la otra. Debemos asirnos o agarrarnos de toda la igualdad igualmente y evitar todos los extremos. 4. Las tres personas de la Trinidad son perfectas, reales y distintas. La Trinidad no es una sola persona que usa tres máscaras diferentes o que se revela a sí misma en tres formas o modos diferentes. Esa es una herejía llamada modalismo. Son tres personas, un solo Dios, monoteísmo. Número 5. Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre, ni el Espíritu menos que el Hijo. Número 6. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y desempeñar funciones distintas. Ningún hombre ha visto al Padre. El Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Espíritu mora en cada creyente en Cristo. Número 7 y último. El ministerio de la Trinidad no es la razón para negarla, o no es una razón para negarla. Algunos dirán que es imposible creer lo que no pueden entender, o que si algo no se puede explicar, no puede ser cierto. Si aplicáramos esa misma lógica a toda la Biblia o aún a nuestra propia existencia, entonces quedaría muy poco en qué creer. Aún las verdades más simples de las Escrituras y de la realidad humana van mucho más allá de nuestro entendimiento. Nuestra fe, amado hermano, no se basa en nuestro entendimiento, sino en el testimonio verdadero de las Sagradas Escrituras y en nuestro Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Un fuerte abrazo, amado hermano. Dios le bendiga. Nuestro Dios es Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios les bendiga.